lo grabo, ¿verdad? Ok. Lo que le estaba preguntando es de estos nombres científicos que están aquí: Phaseolus vulgaris, Adiantum, Capillus veneris, Brassica nigra, Cornus sanguinea, Fumaria gusoni. ¿Cuál de estos es una planta muy común, que ustedes la conocen, pero por su nombre común? ¿No han oído ninguno? Ok, bueno, esperemos que eso se vaya superando poco a poco. Ok, Phaseolus vulgaris. Phaseolus vulgaris es muy conocida por ustedes. Es pues el, el nombre científico de la habichuela, de los frijoles que tanto pues consumimos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se llega a ese nombre? Pues nada, eso es lo que vamos a ver un poco ahora. Todo esto tiene que ver pues con lo que se llama la nomenclatura. ¿Qué significa la nomenclatura? Pues dar y usar nombres. O sea, dar nombre y usarlo, pero de una forma reglamentada, no pues cualquier nombre que uno se le ocurra. Claro, aunque hay una relación entre los nombres reglamentados pues, y los nombres que vamos a ver comunes, pero que pues, es una relación un poquito, pues, ¿verdad?, tensa entre uno y otro. Bueno, vamos a ver qué significa eso de nombres para las especies. Pues un nombre, ¿verdad?, un sustantivo, uno se lo da a un objeto, a un fenómeno, ¿verdad? Porque esa es la definición, ¿verdad?, de un nombre o sustantivo, contrario a un adjetivo que lo que da es pues característica de cómo es un sujeto, cómo es un nombre, o el verbo que lo que dice es qué es lo que está haciendo el nombre, ¿verdad? Estamos aquí en la gramática. En el caso pues del nombre, lo que da es una asigna, ¿verdad?, un nombre a un objeto o fenómeno. Ahora bien, ¿cómo se hacía antes de que, como vamos a ver luego, Linneo estableciera el sistema actual binomial? Pues antes, cuando se quería, esta es una especie muy, muy conocida en Europa y en América, ¿ok? Una hierbita. Cuando ahora, pues, se conoce como la planta Plantago media, y la L significa que ese nombre se lo dio Linneo. Pero antes de Linneo, a esta misma planta, pues el nombre que se le daba oficialmente en los catálogos era este que está aquí. Se llamaba Plantago folis ovato lanceolati pubescentibus spica cilíndrica scapotereti. O sea, este era el nombre de Plantago media, de esta plantita, antes de Linneo. ¿Okay? Entonces, como ven, pues es un poco complejo. Claro, tiene una ventaja que, aunque está en latín, ¿verdad?, y no lo entendemos, pero aquí le estaba diciendo una serie de características de la planta que ayudaban pues entonces ¿verdad?, a reconocerla. Pero manejar estos nombres, qué sé yo, quizás para unos cientos de especies no habría problema, pero cuando comienzan a llegar miles de especies, de especímenes nuevos de diferentes partes del mundo a Europa, es como que ya no había forma de mantener este tipo de denominación de las plantas, ¿verdad? Ahora bien, antes también de los nombres científicos, y todavía las plantas tienen nombres comunes, nombres que le da cualquier persona. No tiene que ser un científico, se lo da a cualquier persona que usa la planta, la reconoce, la encuentra mucho. Pues, decide un día pues darle, en vez de decir la planta esa que está por allá, le pone un nombre, ¿verdad? Y pues casi todas las plantas más comunes tienen nombres comunes. Y esos nombres pues son propios de cada cultura, de cada grupo humano. Muchos son muy antiguos, se han conservado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero tienen una serie de desventajas. Lo primero es como les digo, pues
como son de cada cultura, cada grupo humano, pues entonces se van a desarrollar dentro de un lenguaje que es el de ese grupo, de esa cultura. Quiere decir que pues, puede ser un nombre que no le diga absolutamente nada, ni pueda entenderlo siquiera, pues un nombre europeo en China, pues ni se entiende, pues, ¿verdad? El otro problema es que hay varios nombres, si todo el mundo le puede dar nombre común a una misma planta, pues va a haber varios nombres para una misma planta, como por ejemplo existe en muchas frutas, ¿ok? La quenepa, se le dice quenepa por lo menos en el sur de Puerto Rico. En otras partes del Caribe le dicen mamoncillo, en el Sudamérica mamón, y pues no tienen nada que ver, ¿verdad? Uno con el otro. Pero es la misma planta con nombres diferentes de acuerdo pues a la cultura, al grupo humano. El otro problema es que varias plantas pueden tener, varias especies diferentes pueden tener el mismo nombre. Pasa mucho con flores, pues uno común es con los hibiscus, ¿ok? Lo que se conoce como amapola. Hay varias especies de hibiscus. Y cuando uno ve la flor, esa flor característica con los pétalos pues abiertos hacia atrás y con muchos estambres pegados todos juntos, pues entonces uno le dice, pues una amapola, esa es una amapola, esta es una amapola más grande, esta es una amapola más pequeña, pero a todos le dice amapola, y en la realidad son muchas especies e inclusive muchas variedades de lo que nosotros llamamos amapola, que generalmente pues son del género Hibiscus. El otro problema con los nombres comunes es que una pequeña fracción de las plantas tienen nombres comunes. Hay miles de plantas, decenas de miles, que nadie le ha puesto nombre porque pues, es una hierbita que nadie le hace caso, o plantas que están dentro de unos bosques gigantes y que la han visto poca gente, pero no tienen ningún uso, así que no tienen nombre. Y como les digo, pues todos estos problemas pueden causar a la hora especialmente, por ejemplo, a la hora de aplicar las plantas a usos médicos, por ejemplo, pueden causar confusiones peligrosas. Y hay datos, hay estudios que se han hecho, pues, de que ha ocurrido, donde hay alguien que le dice a otra persona, que dice, bueno, es que tengo, qué sé yo, un malestar de estómago. Pues, prepárate un té de tal planta, y le dice el nombre. Esa persona pues no conoce la planta y se lo pregunta a una tercera persona. Oye, mira, me mandaron a tomar un té de tal planta, ¿tú tendrás de eso? Sí, sí, yo tengo esa. Y pues no necesariamente la planta que les recomendaron es la planta que el otro conoce por ese nombre. Y hay un montón de casos, inclusive letales, de ese tipo de situaciones que han ocurrido. ¿Okay? Cualquier pregunta, pues pueden interrumpir. Entonces, para evitar pues algunos de esos problemas que se tienen con los nombres comunes, es que pues hay un acuerdo entre los taxónomos a nivel mundial, ¿verdad? Para tener unas reglas para los nombres científicos. Y estos nombres, pues, y los nombres, especialmente los nombres más cortos, surgen de la necesidad pues de catalogar el montón de nuevas plantas que se consiguieron pues entre los siglos XIII y XIX, ¿verdad? Cuando hubo muchas exploraciones a nivel mundial, se descubrieron nuevos lugares, o bueno, un grupo descubrió a otros y viceversa. Lo otro que ha marcado pues el uso del nombre científico en un lenguaje específico, que es el latín, es que esa era la lengua de los científicos de la época en la parte de Europa, parte de Asia, ¿verdad? Y
por lo menos de los sitios donde se trabajaba de forma activa la sistemática. Claro, ha habido otros, el latín no llegó a Asia o a África, pero en esos lugares pues se usaban las plantas, había sus clasificaciones, pero no había estudios sistemáticos como los que se estaban desarrollando pues en Europa. Ok. Entonces, como dice aquí, pues inicialmente los nombres los ponían, aunque eran nombres en latín, los ponían pues cada botánico y cada sistema que él establecía. Y pues entonces eso hacía que los nombres fueran bien largos, como vimos anteriormente. Eran nombres, como dice ahí, polinomiales, donde había un nombre genérico que se aplicaba a las plantas más o menos parecidas y luego una serie de adjetivos y descripciones en latín de la planta. Entonces hasta que vino pues nuestro amigo Carolus Linneo, y en 1750, 1753, como pueden ver ahí la fecha, pues él publica pues Species Plantarum, y pues de ahí comienza a establecerse lo que se conoce pues en la actualidad como el sistema binomial. Lo que él establece pues no era algo completamente nuevo, pues verdad, utilizar un género y luego lo que le seguía. Lo que pasa es que él estableció ya como una regla, ¿verdad? Que se utilizara pues la nomenclatura binomial, donde hubiera un género, que es como las características generales, bueno, no las características, el género es una palabra inventada o tomada de la mitología normalmente, o sea, no tiene que ver exactamente con las características de las plantas. El epíteto o lo que le sigue al género, que es la especie o epíteto, ese sí generalmente representa un adjetivo o un nombre que tiene que ver pues con algo específico de esa especie. ¿Ok? Este sistema pues binomial, de la nomenclatura binomial, establecido pues a partir de las publicaciones de Linneo, pues se ha quedado ya y se mantiene todavía hasta este momento, y lo maneja en lo que se llama el International Code of Botanical Nomenclature. Este lo maneja pues un grupo de taxónomos, lo hay para otros grupos de organismos, para los animales, para los hongos también, aunque los hongos inicialmente también caían dentro de este código, y eso pues ha creado pues algunos problemas. Pero pues entonces es la forma como hasta este momento pues se ha mantenido cierta organización y facilitación, ¿verdad? Para que se puedan nombrar las diferentes especies. Y como les digo, está acordado a nivel mundial, o sea, en lugares donde inclusive el latín o el mismo alfabeto que se utiliza en latín no existe, pues se ha acordado porque se usen los nombres en latín. ¿Y por qué en latín y no inglés, por ejemplo, o alemán? Bueno, porque como el latín pues se considera entre comillas, una lengua muerta. ¿Qué quiere decir? Que no hay un grupo humano en ningún, por lo menos hasta que en lo que se sabe, no hay ningún grupo humano que hable y mantenga el latín original, que es el que se usa para la nomenclatura. Entonces así no se está favoreciendo un grupo sobre otro, sino que bueno, esa es una lengua que existió y comenzó a nombrarse las especies de esa forma, pues y entonces pues vamos a mantenerla porque no estamos diciendo que la taxonomía es europea o americana o asiática, simplemente pues vamos a usar un lenguaje que no es de nadie, sino que es de todos. Bien, este es bueno, aquí dice, ellos se reúnen usualmente en diferentes lugares. Esta fue la reunión de Viena del 2006. Esto ya está superado. La nueva es creo que fue una reunión en China, donde revisan si el código pues cumple con todo, si no, si hay que hacer excepciones
y nada, reunirse para a su vez reafirmar la vigencia pues, de la nomenclatura botánica. Ok, eso es para las especies, el género y la especie. Ahora, para los taxones superiores, familias, órdenes, etcétera, pues hay otras reglas que también pues entonces las impone o las mantiene el ICBN, el International Code de Botanical Nomenclature. A veces pues crean excepciones. Por ejemplo, hay 8 familias que no se ajustan, o sea, tienen un nombre ajustado al ICBN, pero que no se ajusta a su nombre tradicional. Por ejemplo, la familia de las leguminosas. Pues el término leguminosa se sigue utilizando porque pues es una familia bien antigua con muchas especies muy comunes. Entonces pues no se ha querido cambiar. Sin embargo, el nombre oficial de las leguminosas, ¿okay? Y los que vamos a usar nosotros es Fabaceae. ¿Okay? Lo mismo pasa con las compuestas, las compósitas, donde están las margaritas, girasol y eso. Se mantiene el nombre Compositae, pero el nombre que está oficial dentro del ICBN es Asteracea. ¿Okay? Pero se pueden usar los dos por tradición. Ahora bien, ¿cómo se derivan esos nombres del género y la especie? Bueno, el género, pues como es un sustantivo latino, puede ser que también sea de origen griego, pero latinizado. Siempre empieza con mayúsculas y debe ser subrayado o italizado, ¿verdad? Si uno tiene, pues ahora no hay problema italizar en la computadora cuando uno escribe. Y yo lo voy a exigir. Tiene que empezar con mayúscula e italizado. Y como dice aquí, pues pueden ser nombres antiguos en latín o griego. Y sigue las reglas del latín. O sea que posee género. De acuerdo a su terminación, posee género. En latín hay 3 géneros: el género masculino, femenino y neutro. ¿Okay? Pero como dice aquí, hay excepciones siempre, como todo en la vida. Bien, entonces esta es, espérate, a ver si tengo, bueno, no me salió ahí cuando copié eso, cuál es el nombre. Esto era para indicar que cada uno tiene una terminación diferente, ¿verdad? Y esta es en femenino, esta es en masculino y esta es en neutro. Ok, el nombre de la especie, el que le sigue al género en el sistema binomial, es lo que se conoce también como el epíteto. Ok. O sea, tenemos el nombre genérico y el epíteto, ¿verdad? Por ejemplo, Phaseolus, el genérico, vulgaris es el epíteto. Entre los dos, pues, forman la especie del sistema binomial. Y normalmente es un adjetivo latino. Bueno, tiene sus características dentro del latín, o sea, tiene que cumplir las reglas del latín. Se escribe en minúsculas, pero también italizado o subrayado. Debe concordar con el nombre genérico en género y número. ¿Ok? O sea que tiene que seguir las reglas gramaticales pues, del latín. A veces se deriva del nombre de una persona. ¿Ok? Pues puede ser, por ejemplo, una especie que yo conozco, Ricardi, que termina en Ricardi, ¿verdad? Porque es un hombre. Si fuera una mujer, entonces sería Ricardae. ¿Ok? O sea que uno puede darle el nombre a una especie, en la parte del epíteto se lo puede dar con el nombre de una persona italizado, siguiendo pues alguna regla. Ok. Luego del nombre de la especie deben aparecer los nombres o abreviaturas de quienes fueron
los autores originales, o sea, quienes le dieron el nombre a la especie. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después en una publicación donde eh, para que vean pues cómo se escribe. Por ejemplo, todo lo que haya sido descrito por Linneo, ¿verdad? Y que no ha cambiado ese nombre, pues se le pone, después de la especie, se pone una L punto, o sea, la abreviatura de Linneo. Cuando los autores no son muy conocidos, pues se pone entonces el nombre completo, o sea, el apellido completo, perdón. ¿Okay? Pero Linneo, que pues es universalmente conocido, pues entonces todas las especies que hayan sido descritas por él tienen una L al final. Ups. Ah, perdón. Bien. Bueno, además de género y especie, hay, dentro de ciertas especies, hay variedades o subespecies. Entonces, pues hay que ponerle var punto y entonces el nombre de la variedad o subpunto y el nombre de la subespecie. ¿Ok? Bien. Bueno, hay algunos principios generales, ¿verdad? De esta nomenclatura, algunas reglas, ¿verdad? Que vamos a ver aquí. Uno es que la nomenclatura botánica es independiente de la nomenclatura, tanto la zoológica y la microbiana, pero incluye algas y hongos, y esto es un problema que no sé si ya se ha resuelto, pero es un problema porque con los hongos hay hay un montón de excepciones, vamos a decirlo así, porque los hongos a veces tienen un nombre para la parte asexual y un nombre para cuando es sexual, porque no se sabe a veces. Hay hongos que no se conoce su parte sexual, entonces se le pone un nombre como asexual y luego pues se le cambia el nombre cuando se encuentra la parte sexual o nunca se encuentra, ¿ok? Así que hay ese problema con los hongos. Eh, ok, esta parte, los grupos taxonómicos, ok. Bueno, nada, esto no es muy importante. Esto se refiere, esto es importantísimo cuando pues tú eres una persona que está eh, describiendo especies. Y espero pues quizás alguno de ustedes lo haga en el futuro, ¿verdad? Se dedique a la taxonomía. Entonces, cuando uno descubre una especie, uno tiene que, además de ponerle el nombre, tiene que poner una muestra en un herbario. ¿Ok? Una muestra seca en un herbario. Y eso es lo que se llama un holotipo. Y cuando hay duplicado, pues se llama isotipo. Lo que ocurre también a veces es que ese herbario puede haberse perdido por alguna razón. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el herbario de Berlín se quemó. Entonces, pues ahí hubo que crear eh, otros tipos, otras referencias de esas especies. ¿Okay? Ahora, ahora no pasa tanto, pero en el pasado una persona describía una especie y en otra parte alejada, que no tenían mucho contacto, no había internet, pues también la describían. Entonces, ¿cómo se determinaba cuál era el nombre que se le iba a poner? Bueno, se usaba lo que se llama la prioridad de publicación, porque para que una especie se le pueda reconocer el nombre, tiene que producirse una publicación en una revista. Entonces, el que primero publicó, pues ese es el que se lleva el nombre de la especie. O sea, puede ser que la haya descubierto después, pero si el que la descubrió primero no la publicó la descripción, pues entonces pues, perdió la primacía, vamos a llamarlo así. Eh, Dentro de cada grupo taxonómico solo puede haber un nombre correcto. Ahora, lo que sí se pone a veces es, como por ejemplo, si ocurre esto de que dos personas describieron, pues se acepta un nombre correcto y se pueden poner entonces sinónimos. ¿Ok? Por si acaso, pues el que
descubrió el que publicó después, también ha sido bien conocido y el nombre se utiliza, pues entonces no se elimina completamente, sino que se pone como sinónimo del nombre aceptado. Bien. Bueno, ¿cómo se hace pues para ponerle el nombre a una especie descubierta? Cuando ustedes descubran una especie, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primero tienen que hacer una publicación. Una vez que están seguros, segura de que es una nueva especie, porque no se consigue nada en ninguna parte, pues tiene que hacer una investigación, tiene que preguntarle a un montón de gente. Y cuando ya pues has agotado de que no existe esa especie, no está clasificada en ninguna parte, pues entonces pues decides hacer la publicación. Entonces una publicación tiene que tener un nombre bien construido y nunca usado, o sea, tienes que seguir las reglas de la nomenclatura, ¿verdad? Tienes que indicar pues el rango del taxón, o sea, en qué familia tú lo vas a ubicar. Tienes que designar un holotipo, o sea, esa muestra de herbario que vas a depositar en uno o más herbarios, ¿verdad? Indicar cuál es el herbario principal y cuáles son los otros herbarios. Tienes que hacer, y esto yo sé que está cambiando, una descripción en latín, o sea, un párrafo en latín donde se describe la planta. ¿Okay? Así que pues el que va a describir usualmente, si no conoce latín, pues consulta a alguien o puede utilizar pues literatura, por ejemplo. Yo no sé si pueden ver aquí un libro que yo tengo que se llama Latín Botánico. Pues con él puedes ayudarte a hacer la descripción. Y todo eso entonces tienes que publicarlo en una revista que tenga difusión, o sea, no lo vas a publicar en un documento que se lo das a tus amigos, sino que tiene que ser una revista de verdad de taxonomía. Esto, este sistema de darle nombre a las especies está cambiando un poco y hay unas propuestas, por ejemplo, hay una propuesta de un grupo que quiere crear lo que se llama un phylocode, donde, claro, se le pone un nombre a la especie, pero la publicación, en vez de ser de esta forma un poco engorrosa, es como una base de datos, donde tú pones tu muestra, haces la descripción, no tiene que ser en latín, y entonces se crea lo que se llama un phylocode, o sea, un código de barras o un Q-code único para esa descripción. Entonces, de esta forma, pues tú cuando vas a buscar, en vez de estar buscando la descripción de una especie, pues tú lo que haces es buscar pues el código de esa especie. De esa forma, entonces se tiene numerosas descripciones en diferentes partes y no entras en todo este proceso que está aquí. Bueno, aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? De una publicación para una nueva especie. Esta fue una especie que encontró doctor Tremblay con el doctor Ackerman en el bosque de Carite de una orquídea, ¿verdad? De la familia Orchidaceae del género Lepantes. ¿Ok? A esa nueva especie, ¿verdad? Le pusieron el nombre de Lepantes caritensis. Sí, en latín, siguiendo, ¿verdad? Todas las reglas. Y entonces hicieron una publicación en una revista que se llama Britonia, que es una revista pues del New York Botanical Garden, o sea, una revista reconocida, ¿verdad? Entonces, pues aquí tienen el nombre apropiado, ¿verdad? Tremblay, Ackerman, ¿ves lo que les decía? El nombre, el género, el epíteto, o sea, la especie en latín, y seguido del nombre de las personas que lo descubrieron. Tremblay y Ackerman. Y entonces, ¿dónde está el tipo? ¿Verdad? Está el holotipo, Puerto Rico, Municipalidad de Patilla, la descripción, y el holotipo está depositado en el New York Botanical Garden. En ese momento, pues el herbario de Río Piedra no estaba bien organizado, entonces ellos decidieron, pues, pusieron una muestra, un paratipo dentro del herbario de Río Piedra, pero el holotipo, ¿verdad? Por cuestiones más de seguridad y principalmente de seguridad, pues lo tiene el New York Botanical Garden. Entonces, fíjense, aquí está la descripción en latín.
¿eh? Este párrafo, hábito, ex, textura, como lepante sanguínea, esa finibus, similis, o sea, toda la descripción de la especie. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es algo diferente. Y luego, bueno, también vienen ya descripciones pues más detalladas en cualquier idioma, en este caso pues en inglés. Bueno, esta es entonces una publicación, ¿verdad? Ups. Déjeme quitarle esto. Ok. Bueno, para terminar aquí rápidamente, el sistema pues trata de que los nombres no cambien, pero sin embargo, a veces se producen cambios. ¿Por qué se producen cambios? Bueno, porque se aplican reglas nuevas a descripciones antiguas. Eso es lo que se dice, es que las reglas son retroactivas. Lo otro también es que hay estudios, reinterpretaciones, entonces hay cambios. No, este género lo vamos a dividir en dos partes, ¿ok? Y entonces, pues se producen esas diferencias y entonces pues se termina cambiando el nombre. O revisan y se encuentran que pues que había sido ubicada en un sitio equivocado. Lo otro también es que hay dos enfoques entre los taxónomos. Hay unos que son separadores, o sea, tratan siempre de separar especies y crear nuevos géneros. Los llaman los splitters. Y hay taxónomos que tratan de poner más especies en un solo género. Y a esto le dicen los agrupadores o lumpers. Entonces, pues toda esta dinámica, ¿verdad? Pues crea a veces nombres nuevos que tienen que utilizarse para esos cambios que están haciendo. Bueno, terminé. Déjenme parar esto de